Buenas noches con todos. XY Consultores y Asociados les da la más cordial de las bienvenidas a nuestra primera charla del año 2021, nombrada Triunfadores o Mediocres. La charla se desarrollará durante los siguientes 40 a 45 minutos. Transcurrido este tiempo, daremos espacio para la ronda de preguntas. Cabe recalcar que en esta charla se entregará certificados de asistencia a quienes nos acompañen durante todo el evento y participe activamente en el tiempo de las preguntas. Se solicita de manera respetuosa que todos colaboren manteniendo sus micrófonos y cámaras apagados para un mejor desarrollo de la sesión. Abrimos el telón de hoy con una frase tomada del señor Julio César Yáñez Basantes, quien en vida fue padre de nuestro mentor y fundador de XY Consultores y Asociados. La frase dice: el hombre no debe ser lobo del hombre. Bien, ahora damos paso a nuestro facilitador de hoy, nuestro líder coach maga, Javier Yáñez Flores, previo a una presentación que voy a realizar ahora. Nuestro estimado Javier Yáñez Flores es fundador principal y mentor de nuestra organización, ingeniero comercial, posee maestrías, diplomados y especialidades en áreas como administración de empresas, pedagogía, calidad, finanzas, reconocido como líder coach maga y actualmente está cursando un doctorado en proyectos. Posee amplia experiencia en el sector público como en el sector privado. Esta charla es producto de sus experiencias y pues damos paso al ingeniero Javier Yáñez Flores. Muy buenas noches, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, se escucha muy bien. Ingeniero, Okay. buenas noches. Muchas gracias, muy buenas claro. noches. Bienvenidos. Muchísimos, ante todo, antes de comenzar la reunión, espero de todo corazón que este año 2021 sea de mucha dicha, de salud, de mucho bienestar para todos ustedes y para su núcleo familiar y sus amigos, ¿de acuerdo? Listo, vamos a dar inicio a esta charla. La charla se llama Triunfadores o Mediocres y un poco comenzamos a analizar y un poco comenzamos a plantear y decimos por qué triunfadores y por qué mediocres, ¿de acuerdo? Entonces, bajo ese esquema, nosotros decimos lo importante que es. En la vida nosotros siempre nos planteamos metas, ¿verdad? Y esas metas siempre van a estar orientadas a un desarrollo, a un crecimiento personal, a un crecimiento profesional, a un crecimiento espiritual. Entonces ahí nace el tema de que si uno es triunfador o uno es mediocre. ¿De qué depende? Depende de lo que usted quiera hacer con su vida. La palabra triunfo depende de cuáles son las aspiraciones que usted tenga. Bajo ese enfoque, entonces iniciamos los pensamientos. Cabe indicarnos que esta charla se basa en información recopilada de algunos bestsellers de la administración moderna, tales como las 100 maneras de motivar a los demás, El secreto de los zapatos viejos, Gung Ho, Fish, el gerente del minuto y experiencias personales, profesionales y de amistades, de acuerdo que un poco nos orientan, ¿no?, a que la única manera de tener un mundo diferente es que trabajemos exclusivamente en nosotros, en las personas, que estemos orientados básicamente en el servicio, que de una u otra manera ese sea nuestro norte para tener un mundo mejor y un mundo diferente. Y iniciamos con un pensamiento, y el pensamiento nos dice: los grandes hombres son los que saben que el pensamiento es superior a cualquier otra fuerza material, que los pensamientos gobiernan el mundo. Ralph Waldo. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar
¿qué tan importante es su trabajo? ¿Se ha puesto a pensar, un poco a reflexionar y a encontrar la razón de ser de su vida? Un poco se ha puesto a analizar qué tanto valora lo que tiene, ¿no? Hay muchas veces en nuestra vida que hoy estamos bien y mañana no, y se nos vienen pensamientos que hasta cierto punto nos abruma, nos estresa, y lo que traemos es energías negativas. ¿Eso qué genera? Eso genera improductividad, eso genera mal humor, ¿verdad? Pero ¿qué es lo importante ahí? Lo importante ahí es que justamente tenemos que salir de ese bache. Y una manera de salir de ese bache, ¿cuál es? Es justamente condicionando nuestra mente, orientándonos a qué, a tener pensamientos positivos, pensamientos que de una u otra manera nos motiven, independiente cómo estén los vientos, si estén a favor, estén en contra. Lo importante es que nosotros internamente justamente nos motivemos, ¿no? Entonces la gente cuando encuentra alguna manera de motivarse, ¿qué es lo que está pasando? Siempre está en constante estimulación, ¿de acuerdo? En el momento que nosotros lleguemos a tener ese dominio de nuestra mente y orientarnos exclusivamente a aspectos positivos, ¿qué es lo que va a pasar? En ese momento justamente vamos a ver grandes cambios, vamos a traer energía positiva que nos va a permitir ver la vida de forma diferente. Y por ende, poco a poco iremos mejorando como personas, iremos mejorando como seres humanos. Recuerden, ¿no?, que todo lo que hacemos en nuestra vida está en función de las personas que nos rodean. De todo lo que estamos haciendo en nuestra vida está en función del servir, el de servirse, y también el de una otra manera hacer crecer. Entonces aquí hay una frase, ¿no? Dice que para ser directivos debemos ser nosotros mismos. Entonces ahí viene un poco el pensar, el pensamiento, la filosofía. Si nosotros estamos dirigiendo una organización, si nosotros somos líderes de un departamento, si nosotros somos líderes en nuestro hogar, si nosotros somos líderes en algún club, ¿qué sería lo más importante? Lo más importante sería transmitir o darse a conocer como uno es, de tal manera que de una u otra manera no genere hasta cierto punto, ¿no?, diríamos, una imagen equivocada. Porque desde ese punto de vista, ¿qué implica? Implica que me siento bien conmigo mismo, que estoy orgulloso de la manera como estoy llevando mi vida, estoy muy satisfecho en la manera como realizo mi función, ¿de acuerdo? Y para eso, ¿qué implica? Implica que nosotros estemos continuamente alimentando nuestra autoestima. Si nosotros queremos motivar a la gente, lo primero que tenemos que hacer es comenzar con nosotros mismos y motivarnos. Estar en continua instrucción, en continua capacitación, ¿no? ¿Referente a qué? Referente al desarrollo de habilidades blandas, ¿no?, que tiene relación con qué, con la comunicación, con el liderazgo, con el servicio, ¿de acuerdo? Y en ese momento estaremos en capacidad de qué, en capacidad de transmitir a las personas que están a nuestro alrededor, a las personas que de una u otra manera forman parte de nuestra vida, a un crecimiento personal y profesional. Y por sobre todas las cosas que debemos tener una predisposición para poder transmitir eso. No ser hasta cierto punto, digo yo, egoísta, ¿no? El conocimiento se lo comparte. ¿Cuál es el fin? El fin es de que vayamos creciendo juntos, que nos enfoquemos exclusivamente en tener un mejor mundo, una mejor sociedad. Y una de las maneras que podemos hacerlo es trabajando en cada uno de nosotros. No apagar incendios, que es lo que sucede, ¿no? Nuestro día a día, en una organización, en nuestra casa, muchas veces los problemas nos abruman. Entonces ahí viene la premisa, ¿no?, que los directivos sabios y las personas que alcanzan muchos logros saben que es imposible eliminar los problemas y no lo intentan. ¿Qué decimos aquí?
que los problemas nos abruman. Y en el momento que nos abruman, ¿qué pasa con nosotros? De una u otra manera nos hacen improductivos, nos genera estrés, no vemos un norte. Cuando nos dimos cuenta, terminó el día y ¿qué hicimos? A la final no hicimos nada. ¿Pero producto de qué es? Producto de que no hemos hasta cierto punto definido prioridades. ¿De acuerdo? Estamos de una u otra manera como el bombero, ¿no? Apagando incendios. Se presenta una situación, ataque esa situación. Cuando nos dimos cuenta, terminó el día y no hicimos nada. Eso implica que debemos organizarnos, que la única manera que tenemos para poder llegar a cumplir con eficiencia, eficacia y productividad es planificando nuestro día a día, definiendo prioridades. Entonces vamos a tener una lista de actividades que tenemos que ejecutar y ¿qué debemos hacer? Priorizar. Y la única manera de priorizar es, bueno, aquellos que de una u otra manera tienen dominio de herramientas pueden aplicar un diagrama de Pareto, digo yo, y aplicando un Pareto definen lo vital y lo trivial, y en función de eso van priorizando los objetivos. Y cuando tenemos los objetivos priorizados, ¿qué es lo que sucede? Justamente el norte lo tenemos muy claro, la función, nuestro día a día está enfocado exclusivamente en el resultado. Entrenar al personal para que complete sus tareas. No hay nada más cansador que tener permanentemente tareas irresueltas. Yo creo que a todos nos pasa eso, ¿no? En nuestro día a día tenemos muchas actividades que debemos cumplir y a la final no nos desorganizamos. Por ahí nos salió una reunión, nos salió un imprevisto y eso ¿qué genera? Eso genera hasta cierto punto que no vaya cumpliendo con lo que me he programado. Entonces, ahí viene un poco el tema, ¿no? Un poco el tema está en relación con qué. Está está en el tema de coger y llegar a definir cuáles son las situaciones que tenemos pendientes. Entonces, uno de los ejercicios mucho más prácticos es justamente hacer un análisis interno, identificar cuáles son las tareas que tenemos pendientes y de esas tareas que tenemos pendientes, identificar las 10 tareas más importantes. En el momento que identificamos las 10 tareas más importantes, ¿qué estamos haciendo? Estamos definiendo prioridades. Y a medida que vamos atacando o desarrollando ese tipo de tareas, ¿qué es lo que va a pasar? Nos vamos a ir liberando, nos vamos a ir oxigenando, nos estamos motivando y vamos a tener cabeza. ¿Para qué? Para poder seguir con nuestro desarrollo y vamos a incorporar. Entonces aquí se aplica, ¿no? Que cuando definimos las actividades o las tareas más importantes, que se nos van a quedar las menos importantes, pero cuando ya hemos atacado las actividades importantes, va a entrar nuevamente en la prioridad, las menos importantes, y ahí implica que vayamos aplicando mejora continua en nuestro día a día. Vamos eliminando las tareas pendientes. ¿Esto qué va a implicar? Va a implicar que nosotros estemos motivados, que de una u otra manera estemos orientados a los resultados, ¿de acuerdo? Y vamos a llegar a cumplir al 100% con nuestros objetivos. Lidere con entusiasmo. En la vida todo tiene que estar orientado en función de qué, en función de hacer lo que a nosotros nos fascina. Porque cuando hacemos algo que no nos fascina, ¿qué implica? ¿Nos sentiremos bien con nosotros mismos? O sea, siempre tenemos que buscar esa manera de motivarnos, ¿no? De plantear ciertas actividades que estamos ejecutando con la finalidad de servir. Entonces ahí viene un poco el tema, que el entusiasmo proviene del griego enteos, que significa el Dios que está dentro. El entusiasmo se transmite. Un directivo puede conducir con entusiasmo y le permitirá crear un equipo altamente motivado. Y para ser entusiastas, ¿qué debemos hacer? Debemos actuar con entusiasmo.
Debemos transmitir esa energía positiva a las personas que están a nuestro alrededor. Porque ¿qué es lo que pasa? Si de una u otra manera nosotros no tenemos entusiasmo, si estamos un poco deprimidos, ¿qué es lo que va a pasar en nuestro ambiente? En nuestro ambiente laboral, en nuestro hogar, ¿de acuerdo? Un poco vamos a contaminar el ambiente y el clima se va a degradar, ¿no es cierto? Entonces ahí un poco viene el tema, ¿no? Siempre debemos estar con entusiasmo, porque esa es una de las maneras de demostrar que estamos vivos, que somos felices, que estamos en función de un horizonte y de un norte. Mostrar a los demás lo que deben hacer. Entonces ahí hay una frase de Confucio que dice, escucho y olvido, veo y recuerdo, hago y comprendo. ¿Qué es lo que sucede frecuentemente en los trabajos? Al menos cuando vemos personas que hacemos dirección, que tenemos mucho personal a cargo, que a la final organizamos nuestro tiempo de tal manera que vamos monitoreando los resultados y nos damos cuenta que de una u otra manera no se están cumpliendo los resultados. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Muchas veces lo que sucede es que hacemos un llamado de atención, ¿no es cierto? Y ese llamado de atención implica que dependiendo la madurez que tenga el individuo o el subordinado, puede darse el caso que denote irresponsabilidad, que no le interese lo que estamos comentando o que no le interese la observación que se está planteando y de una u otra manera se va a generar un ambiente desagradable dentro de la organización. Porque la otra alternativa es que justamente comience a argumentar por qué situación o cuáles han sido las causas o los motivos por lo que no se ha ido perfeccionando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la situación acá? Un poco es predicar con el ejemplo. El directivo que es auténtico, es capaz, ¿qué debería hacer? Debería motivar a su personal para que optimice su desempeño. Entonces ahí viene un poco el tema, predicar con el ejemplo, enseñarle para cómo debe hacer tal o cual actividad. ¿De acuerdo? Y en un momento determinado, esa persona va adquiriendo mayor habilidad, mayor destreza, va a tener dominio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a estar con una orientación totalmente perfecta, diríamos nosotros, y va a buscar sus propios métodos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí viene un poco también la situación. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos hablar menos y actuar más. Si necesitamos compartir con nuestra gente, necesitamos de una u otra manera enseñar, debemos hacerlo y debemos hacerlo sin el afán o sin la finalidad de recibir algo a cambio, sino más bien que sea algo propio en nosotros, que la recompensa que tendríamos es el cumplimiento de los resultados, el cumplimiento de los objetivos. Los dirigentes no nacen, se hacen, ¿de acuerdo? Entonces, implica que permanentemente debemos estar en continuo aprendizaje. Debemos estar siempre predispuestos a aprender nuevas cosas y algo que no debemos olvidar es que justamente debemos transmitir, debemos compartir, porque una de las situaciones más importantes que puede tener el ser humano es justamente el compartir el conocimiento y esa es una de las maneras que permite justamente tener ese crecimiento, un poco el crecer juntos, el enfocarnos en función del cumplimiento de los objetivos, ¿no? Porque lo más bonito que es llegar a la cima, pero llegar en equipo. Llegar a la cima en equipo es lo más satisfactorio que puede existir. Pero ¿qué sucede cuando se llega a la cima solo? ¿Qué implica? De acuerdo, la soledad. Entonces, ese tipo de aprendizaje, ese tipo de transmitir, de compartir el conocimiento genera felicidad, genera motivación en el individuo y en las personas. Crear una cultura del reconocimiento.
frecuentemente en las organizaciones, ¿qué es lo que sucede? Frecuentemente nosotros tenemos una función que cumplir, cumplimos una función X, llegamos a cumplir los objetivos y a la final no existen ese tipo de estímulos, no existe, diríamos, una motivación, ¿no es cierto? Que de una u otra manera se sienta la persona que es valorado, que sienta la persona que su trabajo es reconocido. Entonces ahí viene un poco la importancia, ¿no? La importancia de reconocer, la función, la gestión que se está cumpliendo. Entonces, ese reconocimiento inclusive puede ser de tipo personal y frente a personas e inclusive ante la familia, porque uno comienza a analizar y dice, el mayor tiempo de nuestra vida en el día a día, ¿dónde lo pasamos? Lo pasamos en nuestro trabajo. ¿Qué es lo que nosotros sacrificamos? Muchas veces sacrificamos el compartir con familia, sacrificamos muchas veces el ver crecer a nuestros hijos, sacrificamos muchas veces el tema de compartir. Entonces, si estamos en nuestro trabajo, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos en ese trabajo crear nuestro paraíso, generar un ambiente agradable que de una u otra manera nos permita mantenernos motivados con el fin de ¿qué? Con el fin de tener un equipo que esté orientado en función de los objetivos, en función de la misión y la visión de futuro que podríamos tener. No deje para mañana lo que podemos hacer hoy. Y aquí hay una premisa de Ralph Waldo Emerson que dice, ¿de qué le sirve a una persona ser inmortal si no sabe aprovechar media hora de su vida? ¿De qué le sirve a una persona ser inmortal si no sabe aprovechar media hora de su vida? ¿Qué quiere decir eso? La interpretación que le doy es que no valoramos el tiempo. Recuerdo que tenemos actividades que no están enfocadas en función de objetivos claros, que lo que estamos es haciendo una administración por sorpresa, que vive el día a día. ¿Y cuál es la clave? La clave importante. El tema muy importante aquí es que si nosotros hacemos relación con nuestro día a día, ¿no? Cuando nos despertamos, nacemos a la vida y cuando nos vamos a morir, nos dormimos. De ahí que para vivir plenamente debemos aprovechar nuestro periodo de vigilia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros en nuestro día a día, ¿qué debemos hacer? Dar lo mejor de sí, entregarnos por completo, meterle mucho corazón, mucho amor a lo que estamos haciendo. Es vivir nuestro paraíso, porque ese día no lo vamos a recuperar. Y cuando ya lleguemos a nuestro hogar o a nuestra casa, justamente llegar con la satisfacción del deber cumplido, que dimos lo mejor de nosotros, con la finalidad de tener una satisfacción increíble, una satisfacción extraordinaria, que lo que estamos haciendo está bien, que seamos felices con nosotros mismos. Crear una visión. La razón por la cual no se alcanzan ciertos grandes objetivos es que pasamos el tiempo haciendo lo secundario. Muchas veces nos orientamos en función de trivialidades. ¿De acuerdo? Entonces, ahí viene un poco el tema. Si no tenemos una visión, estamos como un barco a la deriva. ¿De acuerdo? Que las olas van, las olas vienen, y las olas lo que hacen es llevar ese barco sin rumbo. Puede darse el caso que nosotros como personas,
como empleados, como profesionales. Puede ser que no nos hayamos planteado una visión de futuro. Es el momento. Siempre tenemos que plantearnos una visión de futuro. Y esa visión de futuro va a permitir justamente estar siempre motivado, porque para esa visión de futuro vamos a necesitar que delinear objetivos, delinear estrategias, delinear tácticas, y vamos a estar en la mejora continua. ¿Qué sucede? Si nosotros pensamos en las organizaciones y las organizaciones no plantean una visión de futuro, ¿qué pasaría? Estamos viviendo el día a día, de acuerdo, estamos apagando incendios, y aprendimos hace un momento que el apagar incendios, ¿qué implica? Implica desmotivación. Entonces, lo lógico ¿no? Es plantear una visión, que todo el mundo esté enfocado con esa visión, que esa visión no sirve exclusivamente para tener un cuadrito en una pared donde nos dicen, no, esta es nuestra visión de futuro, pero cuando comenzamos a ver la realidad, los integrantes de esa organización no están enfocados, no están alineados con la organización. Entonces, un poco es generar ese sentido de pertenencia, ese espíritu de grupo, ese espíritu de cuerpo, hacia ese norte, hacia ese horizonte. Enseñar a aprender. Si quieres que un hombre te responda, nunca le hagas sentir que es tu subordinado. Hazle sentir, más bien, que en cierto sentido tú estás subordinado a él. El objetivo de los directivos es enseñar despreocupándose por completo de que sus empleados lleguen a ser mejores que él. Entonces, ahí viene un poco la relación. Cuando nosotros tenemos a nuestra gente, damos lo mejor de nosotros, sin necesidad de recibir nada a cambio. Justamente les enseñamos a pescar. Tienen un horizonte muy claro. Comenzamos a ver de forma muy orgullosa cómo ha sido su desarrollo y su crecimiento personal y profesional. ¿Cómo nos vamos a sentir nosotros, producto de ese cambio que hemos generado? De una u otra manera, vamos a sentirnos muy felices, vamos a sentirnos extremadamente, digo yo, realizados como personas, como profesionales, en el momento que se comparte, en el momento que se ve el crecimiento, en el momento que hemos sido partícipe justamente del desarrollo y crecimiento de un grupo de personas. Y un poco es lo que aquellos que estamos orientados como parte de nuestra función a la docencia, nos llena de muchísimo orgullo, ¿no? Ver cómo nuestros estudiantes justamente van cumpliendo sus metas, van escalando y van definiéndose visiones de futuro para llegar a cumplir más y más expectativas. Conozca fortalezas de su gente. Son pocas las personas que utilizan sus aspectos positivos para compensar sus errores y constituirse como seres íntegros. Recuerdo yo, en una de mis locuras como docente, alguna vez daba una materia que se llama planeación estratégica, recuerdo, en una universidad. Y los estudiantes estaban preocupados por las preguntas del examen. Un poco yo les decía a los chicos, tranquilo, que lo que vamos a hacer es justamente lo que hemos visto en clase, ni más ni menos, ¿de acuerdo? El examen no va a tomar 10 minutos, que es lo que normalmente hago cuando tomo un examen de tipo objetivo, una prueba objetiva. No, el examen puede ser que tome 1 hora, puede ser que tome 2 horas, como también puede ser que tome algunas horas. Es más, podría estar en condiciones de hacer que ese examen les entrego hoy el tema y al siguiente día me traen el examen desarrollado. ¿De acuerdo? Yo recuerdo, ¿no?, que un poco, ¿qué es lo que hice? Llegué a la clase y le dije, bueno, listo, chicos, necesitan una hoja de papel ministro, vamos a darles
el tema y ustedes ese tema lo podrán desarrollar de forma grupal, lo podrán desarrollar de forma individual y no me lo van a entregar hoy, sino me lo van a entregar, recuerdo que era un viernes, 8 de la noche, dije me lo van a entregar el día de mañana a las 8 de la mañana, el día sábado. ¿Y qué fue lo que puse? Un poco la condición era, ¿no? Si habíamos visto planeación estratégica durante todo un semestre, ¿no? Y ese justamente era el examen final, el examen del segundo parcial. Les decía, si ustedes ya tienen el conocimiento para aplicar una planeación estratégica a una organización, entonces listo, ¿qué quiere decir? Que ustedes están en un pleno conocimiento para armar una planeación estratégica a su vida. Entonces lo que necesito es que diseñen un plan estratégico de su yo personal. Me acuerdo que dicté el tema y le dije, listo, ustedes son libres de hacer lo que consideren pertinente. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana y hagan lo que ustedes consideren pertinente. Me fui. El siguiente día llegué a las 8 de la mañana y no estaban todos los estudiantes. ¿De acuerdo? Hubo inclusive estudiantes que me pidieron que por favor, si podrían tener tiempo hasta el mediodía. ¿De acuerdo? Entonces dije, bueno, listo, no hay ningún problema. Pero, ¿qué era lo impactante de esto, no? Lo impactante de esto, a mí personalmente, era que justamente hacer un análisis interno, donde llegar a determinar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, qué oportunidades tenemos y qué amenazas, y armar un plan de acción a mediano, corto y largo plazo, les había tomado más de 12 o 16 horas, y algunos pidieron más tiempo. Entonces, ahí un poco llegábamos a la conclusión que lo más difícil es justamente hacer algo que tenga relación con nosotros mismos. ¿De acuerdo? Lo más difícil es hacer algo que tenga relación con nosotros mismos, porque nos preocupamos de todo y muchas veces no nos preocupamos de nosotros. Entonces, ahí viene el enfoque. Si nosotros haríamos un análisis interno donde llegamos a determinar las fortalezas y las debilidades, podemos armar un plan de acción de mejora a nivel de crecimiento personal y a nivel de crecimiento profesional. Ablandar el corazón. Solo triunfará en la vida el que ablande su corazón, entibie su sangre, acelere el funcionamiento de su cerebro y alcance la paz espiritual. Alcance la paz espiritual. ¿De acuerdo? O sea, siempre tener a Dios en nuestro corazón. Los individuos realmente exitosos en lo relativo a la conducción y a las ventas se apartan del concepto de gestión y productividad. O sea, ¿cuál es la tendencia? La tendencia es justamente enfocarse en las relaciones personales. Un buen directivo alimenta el costado amistoso de la relación en forma constante. O sea, está cultivando el aspecto afectivo con los integrantes de esa organización o con su equipo de trabajo. Sabe que la comunicación es la clave para resolver problemas. Una conducción óptima valora la experiencia del ser humano antes que los procesos. Saber primero al ser humano como tal antes que ver el resultado. No consiste en una fórmula o un programa, sino en una actividad humana que parte del corazón y tiene en cuenta el corazón de los demás. Tengo una anécdota yo con esto. Yo recuerdo que alguna vez entré a una organización, entré como directivo de la organización y tuve que armar un equipo de trabajo y tuve que contratar ese equipo de trabajo para poder enfocarnos al cumplimiento de los objetivos. Era un área nueva. Y esa área nueva implicaba que partíamos desde cero, no teníamos que diseñar la estructura, funciones, procesos, controles, ¿de acuerdo? E inclusive yo había sido la primera persona que se contrató, entonces yo tenía que armar mi equipo de trabajo.
entramos en el proceso de reclutamiento y de contratación de las personas, de acuerdo, siempre me orientaba, ¿no? A buscar personas que de una u otra manera estén muy motivadas, que tengan claro su objetivo de vida, ¿no es cierto? Que tengan las ganas, de acuerdo, para marcar diferencia. Bueno, tratamos el equipo. No teníamos espacio físico porque estaban habilitando el espacio. Pero mientras habilitaban el espacio, algo de espacio, para poder por lo menos tener una reunión y hasta que esté listo poder trabajar. Bueno, ¿cuál es la moraleja de esto? Que nosotros vamos a asesorar a esta organización, y en esta organización que tiene muchos años de vida, ¿no es cierto? Nos vieron a nosotros no como personas que íbamos a ayudar, sino más bien que íbamos a complicar la función que estaban realizando, ¿no? A tal punto que se nos daba la contra para todo, que necesitábamos el teléfono que se había cortado, que queríamos ir al baño, que no había llaves para el baño. Bueno, una serie de situaciones. Y un poco mi gente me decía, pero usted como director, o sea, ¿por qué no hace valer la jerarquía que tiene? Entonces yo un poco decía, yo lo que decía es, nosotros hemos invadido un territorio y tenemos ese territorio que ganarnos. Y la única manera de ganarnos es con resultados, es demostrando que estamos aquí para remar en función del mismo norte, para servir. Y vamos a meter el corazoncito a esto. Estuvimos como el judío errante hasta que nos habilitaron un espacio, pero mientras tanto íbamos de puesto en puesto. Hasta que llegamos al mes en esa organización y terminamos no con una estación de trabajo, sino con varias estaciones de trabajo. Éramos partícipes en todas las reuniones de trabajo que se ejecutaban en esta organización. Y nos fue tan bien que cuando nos tocó retirarnos, justamente implicó, ¿no?, el agradecimiento y justamente el haber visto, ¿no?, cómo entramos, cómo salimos y qué es lo que se hizo. Entonces, todo lo que nosotros nos enfocamos o nos orientamos era justamente a meterle mucho corazón, mucha pasión, armar una familia que esté enfocada en función del resultado. Justamente el crecer juntos, el ver el crecimiento organizacional y no el preocuparnos por el crecimiento personal dentro de la organización, enfocado exclusivamente a ese tipo de crecimiento. Mantenga sus principios. En cuestiones de estilo, hay que nadar a favor de la corriente, ¿de acuerdo? Y en cuestiones de principios, hay que ser firme como una roca. Aquí hay una anécdota ahí justamente de la lectura que hice de algunos libros, y justamente hay una lectura en las 100 maneras de motivar a los demás, donde un entrenador de fútbol manejaba sus principios, las reglas, las políticas, y un poco una de las reglas era de que los integrantes del equipo deben tener su pelo bien cortito, deben estar bien presentados, ¿de acuerdo? Deben tener un vocabulario no soez, no decir malas palabras, porque en ese momento si había algún tipo de no conformidad, lo que hacía es separar del equipo. En este equipo contratan a una estrella, a un jugador brillante, ¿no es cierto? Y el tipo llegó a este equipo y tenía una particularidad, que el pelo lo tenía muy largo, y los lineamientos, las políticas que manejaba este entrenador es que el pelo sea cortito. Entonces, cuando llega y se presenta, le da a conocer las reglas y le dice, bueno, me contrataron, yo estoy aquí y vengo a participar. Le da a conocer las reglas y le dice, bueno, nadie me puede obligar
nadie me puede obligar a que me corte el cabello. El entrenador le dice, bueno, ¿estás seguro? ¿Tienes tus principios bien arraigados? Le dice, sí, perfecto, entonces te felicito, espero que te vaya bien en otro lado, porque tú no tienes cabida en este equipo. ¿Qué pasó al siguiente día? La persona vino con el cabello cortito y se alineó con esos principios que tenía esa organización. Un poco ahí viene el tema, ¿no? De que cuando uno tiene bien enraigados sus principios, sus doctrinas, su credo, justamente hay que respetarlo. Y producto de eso, ¿qué implica? Los dos caminos que pueden existir es que ganemos respeto y que producto de ese respeto también lleguemos a ser queridos. Y a la larga, justamente eso es lo que uno busca, ¿no? Indirectamente, ¿no? Ser respetado, ser reconocido. O sea que muchas veces uno viene y dice, va a hacer tantas cosas sin necesidad de recibir nada a cambio, pero eso diríamos que es el yo interno, ¿no? Que siempre necesitamos una motivación que nos permita justamente estar oxigenándonos con eso. Y para culminar esta charla, este conversatorio, que más que charla, conversatorio, justamente ha estado enfocado, orientado a un poco que despertemos, ¿no? A que identifiquemos de estos 45 minutos de charla que hemos tenido, qué tan importante es trabajar en las personas. Ahora, lo que he comentado un poco es la vivencia que he tenido, lo que he leído, lo que he aplicado y los resultados que he obtenido, ¿no? Los invito a que de una u otra manera lo que he conversado hoy lo apliquen, ¿no? Le apliquen lo que ustedes consideren pertinente y identifiquen si está dando los resultados del caso. Y si no, ¿qué implica? Justamente aplicar el enfoque de la mejora continua. Y aquí tenemos justamente algo que en nuestro día a día nos absorbe, ¿no? Y algo que nuestro día a día nos absorbe, justamente es un documento que creo que se lo tuvo de el gerente del minuto o administración eficaz del tiempo, no recuerdo. Pero esta tabla es mágica, digo yo. ¿Por qué digo esta tabla es mágica? Porque nosotros aquí tenemos justamente una tabla donde tenemos lo importante y lo no importante. Tenemos lo urgente y lo no urgente. Entonces, un poco tenemos las directrices, ¿no? Si lo que tenemos que hacer es importante y urgente, ¿no es cierto? ¿Qué hay que hacer? Hay que ejecutarlo, hay que actuar. Pero lo que se nos ha presentado es importante, pero no urgente, ¿qué debemos hacer? Debemos planificarlo. Entonces ahí viene un poco el tema, ¿no? Que muchas veces nos abruma, que tenemos tantas situaciones que hacer y nosotros, entre comillas, decimos no nos alcanza el tiempo. ¿Será que no nos alcanza el tiempo o será que no tenemos una buena planificación o una buena organización? Entonces aquí está la fórmula, ¿no? Un poco la condición donde dice, si es importante y urgente, hágalo. Si es importante y no urgente, solo planifíquelo. Entonces ahí viene dentro de lo vital y lo trivial, ¿no? Lo vital es lo que es importante y urgente y lo trivial es lo que es no urgente. Y luego tenemos lo no importante y urgente, y lo no importante y urgente, ¿qué debemos hacer? Debemos delegarlo. Lo no importante y no urgente, ¿qué hacemos? Lo eliminamos. En el momento que aplicamos esta fórmula, que me parece que es muy práctica, me parece que es muy sencilla, implica que nosotros optimizaremos nuestro día a día de forma extraordinaria. ¿De acuerdo? Gracias por su atención, por el conversatorio que hemos tenido. Momento de generar preguntas. Ojo que no soy dueño de la verdad. Un poco lo que he comentado es la experiencia que he tenido, lo que he vivido, los resultados que hemos tenido y también la manera como me he formado, me he capacitado y me he instruido.
Bien, empezamos, agradecemos la intervención del ingeniero Llanes. Empezamos con la ronda de preguntas y la participante María Blasio pregunta, ¿cómo podemos encontrar estimulación, ingeniero? ¿Cómo podemos estimularlos? Lo primero que debemos hacer es primero hacernos un autoanálisis. Lo primero que debemos hacer es un autoanálisis internamente. Identificar qué aspectos positivos tenemos, ¿de acuerdo? Y qué aspectos negativos. Y es preocuparnos exclusivamente de explotar lo positivo. O sea, esa es la manera de justamente de automotivarnos, de traer a nuestra mente pensamientos positivos, de fijarnos una visión de futuro y esa visión que esté alineada en función de nuestras capacidades. Y en ese momento, ¿qué va a haber? En ese momento va a haber usted cambios extraordinarios en su vida. Pero es importante eso. Primero, hacerse una autoevaluación, identificar cuáles son las fortalezas que tiene, aprovechar esas fortalezas, plantearse esa visión de futuro y va a ver los resultados que tiene. Siempre pensando, siempre trayendo a su mente pensamientos positivos. ¿De acuerdo? Bien, no hay más preguntas, pero sí hay saludos que creo que son muy importantes resaltarlos. Jorge Almanza envía saludos al ingeniero Llanes, pues, y desea un 2021 y como siempre, excelente exposición, siempre marcando la diferencia. Y así hay algunos participantes que han sido estudiantes del ingeniero Llanes y comentan ahí la experiencia de la tarea que les habían enviado, de esa maravillosa experiencia que les habían enviado y pues bueno, que fueron partícipes también. Y también resalto acá del ingeniero Diego Criollo, también ex alumno nuestro y ahora un ingeniero, pues también envía saludos al ingeniero Llanes y comparte esa alegría de haber sido su alumno también y de algunos docentes también que tuvimos la oportunidad con ellos. Creo que no hay más preguntas. Felicitan el conversatorio. Acá hay otra pregunta. En el caso de Elizabeth Lizano, en el caso de que los jefes inmediatos soliciten algo urgente y ya tenemos la planificación en la cual ya definimos lo urgente, llega el momento de que no sabes qué hacer. Un poco hay que medir y definir prioridades, ¿no? Por decir algo, puede darse el caso que pasó algo, un poco también uno tiene que manejar el equilibrio, ¿no? Imaginémonos, por poner un ejemplo, se hizo la planificación y salió algo urgente por ahí, que a la final una máquina se paró y se necesita la producción, pero esa máquina parada hasta cierto punto implica una reparación que va a tomar 3 o 4 horas. ¿De acuerdo? Como la producción está planificada, ¿qué es lo lógico? O sea, un poco también viene el tema de poder, de manejar el equilibrio, ¿no? Pero ¿dónde está el inconveniente? El inconveniente es cuando ese tipo de actividades o ese tipo de situaciones sean muy frecuentes. Entonces ahí sí hay un gran problema. ¿Cuál es el gran problema? Que no estamos armando una buena planificación. Entonces, ¿qué es lo lógico ahí? Ahí es un poco hacer el ejercicio de las 10 actividades más importantes, definir prioridades, ¿no? Y un poco predicar con el ejemplo, porque también es la otra situación, ¿no? Que es importante tener un acercamiento directo con nuestro líder o con nuestro jefe, donde demos a conocer cuál es el sentir que nosotros tenemos. Siempre tenemos que pensar o velar en beneficio institucional, siempre pensando, orientando en función de organización, porque también es la otra situación, que puede ser que nuestro jefe no sea organizado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Justamente orientarlo para manejar una mejor organización. Ese es el enfoque. Entonces siempre va a ser el diálogo, recuerden, ¿no? Y lo que siempre les decía, ¿no? Aquellos que han sido mis alumnos, usted primero trabaje en la gente, que el resultado se le viene por añadidura. Y esa es una fórmula probada, ¿no? Usted trabaja en la gente y va a ver cómo los resultados se le vienen, porque es la ley de la vida, ¿no? Inclusive recuerdan cuando ustedes eran alumnos, yo decía, yo ante todo tengo aquí al ser humano y no al estudiante. O sea, me preocupo del ser humano y no del estudiante. ¿Qué es lo que sucede ahí? O
¿Se genera o no se genera respeto? ¿Hay o no hay cariño? Y un poco usted va a ver ese crecimiento que va a tener en el momento que aplica lo mismo en la organización en la que está o en la empresa que tiene. Pero el éxito es eso. Usted preocúpese de la gente, preocúpese de su necesidad. No le digo que de una u otra manera no le enseñe a pescar, sino que digo, recorra la vía adicional y llega al corazoncito de las personas que va a ver el resultado que obtiene. Tenemos más preguntas. El participante Eduardo Chilán pregunta, ¿cómo podríamos romper paradigmas de personas que dicen, yo sé lo que hago porque así me enseñaron? Eduardo, no creo que no. A ver, yo sé lo que hago porque así me lo enseñaron. Un poco ahí cuál es el tema, ¿no? El tema vendría a ser es que uno tiene que demostrar que podemos romper ese paradigma dando a conocer que hay otro método de hacerlo y que ese método es mucho más, toma menos tiempo, es menos costoso y de una u otra manera inclusive menos esfuerzo. Pero si el método que yo tengo a la final me es más costoso y toma más tiempo, no justifica, sino más bien ahí justamente a Eduardo decirle que justamente demuestre, ¿no?, que la manera con la que está haciendo es mucho más óptima. Ahora, sí, siendo así, no se acepta y ya es un tema de feeling que tiene la persona que está manejando ese proceso, entonces ahí tiene que buscar la manera de cómo llegar al corazoncito de ellos. También tengo una experiencia referente a eso, ¿no? Yo recuerdo una vez que me dieron una asignación y esa asignación implicaba cumplir con un objetivo y ese objetivo estaba orientado en función de tiempo y yo como tenía poder en esa organización, entonces fui a imponer, ¿no?, que se trabaje conmigo en función del cumplimiento de ese objetivo. Yo nunca esperé recibir como respuesta de esta persona que tenía un menor nivel jerárquico que el mío, cuando me dijo, tú eres la persona menos indicada en administrar mi tiempo. ¿De acuerdo? Wow, dije yo, ¿y ahora qué hice? Pero yo estaba con mi gran problema que tenía que cumplir con mi objetivo. Recuerdo que fui donde mi jefe inmediato y le comenté el tema y mi jefe inmediato dijo, no, tranquilo, que yo lo llamo. Mayor nivel, ¿no? Entonces cojo, lo llamo, está bien, lo atiendo. Entonces yo ya voy porque ya mi jefe lo había hablado. Entonces cuando llego, entonces me dijo, ni tú, ni X, ni Y son quienes van a administrar mi tiempo. Total que entendí que yo por ese camino no era el camino adecuado para llegar a conseguir lo que quería. Entonces lo que hice, observé en el entorno y vi que en la oficina había una foto familiar. Y dije, no, entonces el hogareño está orientado exclusivamente a la familia. Entonces regresé, vine, recuerdo, con una taza de café, un vaso con café, de acuerdo, y un sándwich, y le vine a brindarle, le pedí disculpas y comencé a entablar conversación y comencé a conversar con él sobre la familia, después de haber pedido disculpas. Y conversamos para no alargarles el cuento. Esa conversación implicó que de una u otra manera haya dado resultado esa estrategia y el objetivo lo cumplí antes de lo previsto. Entonces, ahí viene un poco la parte inteligente nuestra, ¿no? Usted tiene que buscar la manera de cómo llegar al corazoncito de las personas. Que hay. Lo importante que hay que hacer es idearse. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos más preguntas, ya nuestros participantes se motivaron a preguntar más. El participante Osvaldo Cachingre pregunta, me encuentro en un trabajo que no me motivo, ya. También por necesidad. ¿Cómo podría? Perdón, no escucho. Repito, me encuentro en un trabajo que no me motivo y también por necesidad. ¿Cómo podría contrarrestar y aprovecharlo al máximo? La primera pregunta que tiene que hacerse Osvaldo, ¿cuál es? ¿Cuál es la utilidad de ese trabajo? No sé si ustedes recuerden algún video de Gung Ho. ¿Se acuerdan ustedes en el video de Gung Ho, Peggy Sinclair, que era la gerente que había sido contratada para que esa planta, de una u otra manera que tenía resultados en negativo, se mejoren? ¿Recuerdan? Y justamente Peggy Sinclair se topa en un banco
con Larry Garra Grande, que era el que aplicaba la filosofía de Gung-Ho en el departamento de acabados. Y él le pregunta a ella, porque mejor dicho, ella lo ve preocupado a él y le dice que él trabajaba en esa planta y que piensa que va a ser sus últimos días porque hay una bruja que ha entrado y que está más convencido que lo va a sacar. Y la bruja era Peggy Sinclair, ¿de acuerdo? Entonces entablan una amistad y ella se preocupa o quería un poco conocer la filosofía Gung-Ho. Entonces comienza a explicarle de lo que era el don del ganso, el método del castor y el espíritu de la ardilla. Y en un relato, él viene y le pregunta y le dice, ¿cuál es el trabajo menos insignificante que has hecho en tu vida? Y ella le contesta y le dice, lavar platos en la cafetería de una universidad. Entonces, y él le hace la contrapregunta y le dice, ¿y qué has identificado? ¿Por qué es importante ese trabajo? ¿Qué has visto de satisfactorio? Comienza a desarrollar el conocimiento, implicaba, ¿no? El que no lavar platos, un poco la gente hasta cierto punto se iba a enfermar. Entonces ahí viene un poco la pregunta para Osvaldo, ¿no? Si bien es cierto que nosotros trabajamos por necesidad muchas veces y tenemos un ambiente que no es el adecuado, pero ¿qué está haciendo usted para cambiar ese ambiente? ¿Qué está transmitiendo esa gente? ¿Cómo se está dando a conocer? ¿Qué lo motiva en el día a día? ¿De acuerdo? Porque si bien es cierto es la necesidad, pero también no es menos cierto que usted tiene que crear su paraíso. Y la única manera de crear su paraíso, ¿cuál es? Es justamente usted mismo internamente, ¿no? Automotivarse. O sea, si usted está bien, si está bien internamente, ¿qué es lo que va a pasar? Va a transmitir ese tipo de energía a las personas que están a su alrededor. Pero en cambio, si usted llega, a pesar de que hay un ambiente desagradable, y usted llega, se transforma un poco, hasta cierto punto, digamos, está de mal humor, llega de buen humor, le cambian el genio, hay ciertas disposiciones que no les gusta, pero usted necesita su trabajo. ¿De acuerdo? ¿Qué debe hacer? O sea, de una u otra manera tenemos que analizar la causa raíz de ese problema y atacar la causa raíz. Recuerden, ¿no? Ustedes son expertos en análisis de aplicación de herramientas de calidad, ¿no? Identifica la situación, problema, ¿de acuerdo? Aplica una lluvia de ideas, arma un Pareto, aplica un modelo de los 5. ¿Por qué llega a la causa raíz? Usted tiene un problema y no lo está atacando, está viviendo con el problema, que es lo lógico. Lo lógico es atacar el problema, porque si no, ¿qué va a pasar? Su día a día va a ser totalmente desagradable, va a estar desmotivado, esa situación va a transmitir en su casa, en su familia, y eso no está nada bien. A la larga, la vida le pasa una factura, y la factura donde le pasa es justamente en nuestro hígado. ¿De acuerdo? Así que, Osvaldo, ¿cuál es la mejor opción? Analice y determine la causa raíz y cree su propio paraíso. Haga que ese ambiente cambie, que hay maneras de hacerlo. Hay maneras de hacerlo. Tenemos otra pregunta más, Carmen Toapanta. Con esto de la pandemia y el teletrabajo, la motivación al equipo se ha hecho más complejo. ¿Qué consejo podría dar a los líderes en crecimiento? Yo diría que con la pandemia mejor tenemos mejores oportunidades, diría yo. Tenemos oportunidades de capacitarnos, tenemos oportunidades de una u otra manera de tener mayor desarrollo y crecimiento, de aprovechar de mejor manera el tiempo y de compartir con nuestra familia. O sea, ¿qué mejor motivación esa? Entonces, ¿dónde creo que está el inconveniente? Más bien es la manera como se están organizando. Yo creo que ahí está el inconveniente, en la organización interna. Entonces, ahí viene un poco el tema de definir prioridades, ¿no? Cuando usted viene a definir prioridades, implica que la orientación va a ser en función del resultado. Pero hoy no podemos decirla. Y yo creo que a nosotros el tema de la pandemia nos hizo más humanos. Un poco nos hizo que nos preocupemos más de nuestro entorno. Y creo que eso le hizo muy bien a nuestro planeta.
Otra pregunta, Eder Andrade. Si al momento estamos liderando un grupo de trabajo como una institución pública y los procesos son muy burocráticos, ¿cómo orientar y enlazar a los diferentes niveles jerárquicos de la organización? A ver, ahí hay un gran problema, Eder. ¿Cuál es el gran problema? En el sector público, lastimosamente, a nivel de ejecutivos, son puestos de libre remoción para comenzar. No necesariamente tienen perfil. Cuando hablo de perfil, digo, tienen el conocimiento para administración. Muchas veces son puestos políticos que son cuotas que de una u otra manera se cubren porque trabajaron en el partido durante un tiempo. ¿Qué es lo lógico ahí? Lo lógico ahí es tener llegada al departamento de talento humano, al departamento de planificación, ¿de acuerdo? De una u otra manera, y de ustedes que son expertos en procesos, tener una reunión con ellos, dar a conocer cuáles son las falencias que tienen en el proceso, los tiempos improductivos que se van a dar. ¿Por qué? Porque hay una ventaja en el sector público. En el sector público la ventaja que existe es que se trabaja en función de ¿qué? Se trabaja en función del estatuto orgánico y en el estatuto orgánico está estipulado y justamente el estatuto que se maneja es un estatuto por procesos. Ahí, ¿qué es lo lógico? Es justamente trabajar con el área de planificación, diseñar el modelo y obtener la aprobación del directivo. Pero no espere usted trabajar exclusivamente con los líderes, porque esos puestos son de libre remoción. ¿Con quién se debe trabajar? Con las personas que han hecho carrera dentro de la institución, que son los que conocen. Bien, Eric Sterling, cuando se definen las actividades importantes y las prioridades, pero ¿qué podemos hacer cuando hay colaboradores de alta jerarquía que no se alinean para poder cumplir aquellas actividades? Pero los colaboradores de alta jerarquía no implican que van a ser los peones, no es que van a ser los obreros, sino más bien justamente a nivel de dirección, pero un poco ahí viene un poco el tema, la condición general. ¿Quién maneja o quién diseña el proceso? ¿Quién es el que tiene dominio? Entonces ahí lo que está fallando un poco es la comunicación, o hasta cierto punto, ¿no? Apliquemos estrategia ahí, ensalcemos a esa persona, endiosémoslo y va a ver el resultado que obtiene, porque esa es otra situación. Hay muchas personas que tienen un complejo de narcisistas, ¿no es cierto? Entonces ahí viene un poco donde usted le pega en su ego y le dice, mire, este proceso, esto es lo que se va a conseguir. Nosotros no tendríamos ningún problema en darle, en que usted venda la idea como que el proyecto es suyo. ¿Qué pasaría allí? Los involucra, pero hay maneras de hacerlo. Aquí he aprendido que aquí en la vida nada es imposible. Todo se puede conseguir cuando uno tiene ganas, cuando uno está motivado, cuando uno está en su paraíso, cuando tiene una expectativa de vida diferente, cuando está orientado en función del servicio. Yo soy un convencido de eso. Se lo puede conseguir. Pero lo importante es inyectarse esa motivación, uno mismo motivarse. Bien, tenemos algunas preguntas por tiempo, nos vamos a extender unos minutos más. Franklin Núñez pregunta, ¿qué hacer cuando la empresa solo apaga incendios? Solo cuando se presenta el problema empiezan a buscar soluciones. Realice un informe aplicando el 80-20 para reducción de defectos y se lo pasé hasta la gerente hasta hace 2 años atrás y recién en este año por reclamos de clientes empezaron a tomar en consideración los defectos, pero mi documento no cuenta, no contó. Yo creo que uno puede ser muy técnico en el desarrollo de una situación, problema, pero ahí es la manera como vende su proyecto. Yo creo que la manera como lo vendió no fue la más adecuada, ¿de acuerdo? Entonces, por decir algo, si yo vengo, identifico la situación, problema, hago mi análisis, tengo mi informe, entonces lo primero que hago es justamente dialogar con mi jefe inmediato, ¿de acuerdo? Para no saltarme el nivel jerárquico, ¿no es cierto? Y ver que de una u otra manera existe aceptación. Pero ¿qué es lo que sucede? Si no hay aceptación, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Debo llegar al siguiente nivel, ¿de acuerdo? Y en el siguiente nivel, justamente
plantearnos directamente la situación, problema y hacer una exposición. Yo les comento esto porque así mismo, en una organización en la que trabajé, ¿no? Teníamos problemas espectaculares, diría yo, pero nosotros damos a conocer y nunca se nos atendía. Un buen día que me levanté un poco inspirado, digo yo, pedí audiencia con la gerencia general y que quería conversar con el gerente general. Me dieron audiencia a los 15 días y en los 15 días que me dieron audiencia fui directamente y planteé mis puntos de vista. Entonces yo decía que trabajo en una organización donde la inversión que se hacía en esa área era de $1 millón, que el nivel de desperdicio era del 30% y que a mí sí me daba muchísima pena ver cómo se desperdiciaba eso cuando realmente ese desperdicio se podía trasladar a darles incentivos a los empleados. De acuerdo, que eso había conversado con mi jefe, con el jefe de mi jefe, pero que hasta la fecha no había ningún tipo de situación y que consideraba que si el gerente general de una u otra manera va a cierta disposición, la organización iba a tener un ahorro, un ingreso adicional del 30% porque lo estaban perdiendo. ¿Qué es lo que se hizo en la organización? Tomaron acciones, crearon un proyecto, el desayuno con el gerente, y comenzó a mejorar la situación. O sea, un poco ahí es la estrategia que utilicemos para que lo que estamos planteando justamente llegue a un feliz término. No solamente es hacer, hay que idearse para llegar al punto donde debemos ser atendidos. Ok, bien, agradecemos la participación de todos, las felicitaciones al ingeniero Llanes por su magnífica exposición, pues hay varias, sí, incontables diría yo. En todo caso, agradecemos la presencia, el tiempo dedicado a este conversatorio y pues los esperamos más adelante también en actividades similares. Muchas gracias a todos por su participación. Y todos los datos que han registrado, pues ya luego tendrán respuestas de forma individual. Al ingeniero Llanes, pues muchas gracias por su exposición y por factor tiempo ya tenemos que cerrar. Muchas gracias. Yo les agradezco un mundo por la participación, por las preguntas, por la preocupación, ¿no? Y recuerden, la única manera de cambiar el mundo es buscando ser mejores personas. Bendiciones y cuídense. Felicidades. Hacen bien.